Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar sobre el medio ambiente. ¿Cómo va pues la situación en el país? ¿Cómo va la normatividad, las leyes en torno al ecosistema, al medio ambiente? Hay una actualización, ya se una actualización de la norma 001 de la Semarnat. Vamos a platicar todo esto con Javier Triana, él es consultor líder en el Buró Ambiental de México. Javier, adelante, buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu público. Igualmente, Javier, qué bueno que estás con nosotros. Coméntanos, ¿qué es esto de la actualización de la norma 001 de Semarnat? Oye, pues antes de entrar en detalle con respecto a la norma, porque tiene así como que un panorama muy amplio, sí es importante destacar un punto esencial. Como sabes, del total del agua que existe en el planeta, pues alrededor del 3%, entre el 2 o 3% es lo que se utiliza. Y normalmente cuando se hace utilización del agua, muchas veces se hace a través de un título de concesión. Hay muchos proyectos que no pueden estar conectados a la red pública de drenaje, pues bueno, se hace a través del título de concesión. Cuando tú utilizas esa agua, Jorge, tienes la responsabilidad de tratarla antes de descargarla. Es ahí donde entra esta normativa, la 001 de Semarnat, que tiene que ver con las descargas que se hacen a los bienes nacionales. Y bueno, nuestra comunicación se basa en sobre la actualización que ha tenido esta norma y puntualmente, Jorge, sobre unos lineamientos que te hablan de unos programas precisamente para el cumplimiento de esta norma. Seguido a esto, Jorge, te quiero mencionar que la norma 001 de Semarnat tuvo su origen desde 1996, pero surgió una modificación en el año 2021. Estas modificaciones, Jorge, lo que permitieron es que la norma sea un tanto más estricta, midiendo la temperatura del agua, midiendo la demanda bioquímica de oxígeno del agua y midiendo otros parámetros que se incluyen como el carbono total, porque eso permite medir, por ejemplo, la cantidad de compuestos orgánicos de aguas residuales, si tienen pesticidas o algún tipo de fertilizante en exceso, pues ahí se mide de manera automática. Ahora bien, Jorge, solamente para detallarlo, la norma por sí, Jorge, la de 1996 e incluida la modificación del 2021, ya mencionaba un aspecto de seguimiento a través de algo llamado permiso de descarga. Es decir, cuando yo tengo mi título de concesión, cuando yo trato el agua y la tengo que descargar, necesito tener un permiso de descarga donde se señalan los puntos de descarga, los métodos para medir la calidad del agua y las cantidades con las que se va a descargar. Esta información, cada concesionario debe de tenerla de manera adecuada y bien sustentada en una carpeta de información para una actualización que se hace cada 3 años, y durante esos 3 años, Jorge, hacerse una revisión por parte de la autoridad. ¿Sale? Vamos, en conclusión, la norma ya establece un mecanismo con el cual se debe de dar cumplimiento a las funciones de descarga a través de informes que deben de prevalecer durante 3 años, y de esa forma, ya sea la Comisión Nacional del Agua, ya sea la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o a través de un organismo verificador, darse certeza que el agua que se está descargando cumple con la normatividad del 2021 a la que se señala que se deben de tener ciertos aspectos de cumplimiento con base a las funciones químicas y químico-biológicas que el agua debe de tener antes de ser descargada. Javier, a ver, preguntarte sobre esto. Está bien que haya esta actualización, nos dices que ya es más severa, es más robusta, ¿no? De alguna forma. Sin embargo, eso es en la teoría. En la práctica, te pregunto, ¿qué tanto sí se cumple esto? Porque muchas veces hacen reformas, cambios, tanto a las leyes, a las normas, como es este caso, pero pues ahí se queda en letra muerta, porque luego muchas veces nadie lo cumple. ¿Qué tanto sí se llega a cumplir esto? Que hay un nivel de cumplimiento, Jorge. ¿Sabes qué es en lo que se debe de atender mayormente? En la parte de seguimiento. La autoridad debe tener más recursos para poder hacer este tipo de verificaciones y inspecciones, para poder tener certeza de que realmente se está haciendo un tratamiento adecuado y un cumplimiento de la norma como tal. Aquí pasa algo, Jorge, bien interesante. Cuando se da esta modificación a la norma,
aparte de que todavía está establecido que los titulares de los permisos de descarga deben de dar cumplimiento a lo que el permiso de descarga le señala, ahora se está invitando a través de unos lineamientos establecidos por la Semarnat que se deben de dar atención de manera voluntaria. Hay que distinguirlo de esta manera, porque los permisos de descarga son obligatorios por normatividad, o sea, todos los reportes que se hacen a través del permiso de descarga son obligatorios, y los lineamientos que se señalan en la misma normativa, y perdón que lo mencione de esta forma, son voluntarios. Sin embargo, estos programas de cumplimiento que se señala la norma 21 son una base repetida de lo que ya te venían pidiendo en el permiso de descarga, y se está generando una confusión. Es decir, ahora mismo los titulares de los permisos de descarga, si bien los están dando un cumplimiento a lo mismo, se están preguntando si estos nuevos programas de cumplimiento son complementarios de los permisos de descarga o es un nuevo requisito que deben de cumplir. Y es ahí donde se está generando la confusión. Solamente dejar en claro, la norma te pide desde 1996 y su actualización en 2021 que debes de dar atención a los permisos de descarga y con los análisis del laboratorio correspondiente, informándole a la autoridad de vida cómo estás haciendo estas descargas y de qué calidad, y los lineamientos que establece la Semarnat son muy similares a lo que pide el permiso de descarga a través de estos programas de cumplimiento, pero estos programas de cumplimiento que establece la Secretaría son voluntarios. Entonces, es lo que se debe de tener en cuenta, Jorge. Nada más para cerrar, debo de dar atención a los permisos de descarga, por supuesto, y debo de tener esas carpetas de información de manera detallada durante 3 años mínimo, y los programas de cumplimiento que se establecen por parte de la Secretaría son voluntarios, ¿vale? Entonces, solamente para no generar esa confusión y también continuar con los procesos de tratamiento de manera adecuada para que pues sigamos cuidando el agua y dar cumplimiento a la par, ¿no? Claro. A la autoridad. Pues qué interesante esto que nos comentas, Javier, para tenerlo en cuenta y sobre todo, bueno, pues mínimo, si ver que algo se cumpla la ley en este país. Javier, muchísimas gracias por el dato. A ti, Jorge, hasta luego. Muchas gracias a Javier Triana, él es consultor líder en el Buró Ambiental de México, hablándonos sobre esta actualización de la norma 001 de Semarnat que corresponde al 2021.